Bienvenido a la exploración en profundidad de una de las artistas más notables e influyentes del siglo XX, Frida Kahlo. Su extraordinario viaje de vida, lleno de sufrimiento, vitalidad, exuberancia y determinación incansable, continúa inspirando a generaciones de todo el mundo. Frida Kahlo, mujer de característica figura y peculiar mirada, cuyo nombre evoca imágenes del surrealismo mexicano, aunque ella siempre lo negara, nació el 6 de julio de 1907 en Coyoacán, un pequeño pueblo a las afueras de Ciudad de México, en el seno de una familia de artistas en la que nadie podía imaginar que Frida acabaría convirtiéndose en una de las pintoras famosas de la historia, y un referente social y cultural de México y fuera de sus fronteras. Su madre, Matilde Calderón y González, era de ascendencia mixta española e india, mientras que su padre, Guillermo, era un inmigrante alemán. A la tierna edad de 6 años, Kahlo contrajo polio, una enfermedad devastadora que le provocó el marchitamiento de la pierna derecha. Hasta los 18 años, Frida no mostró interés alguno por el mundo del arte. De hecho, estaba más interesada en practicar algún deporte que le devolviera la salud tras la grave poliomielitis que sufrió. Esta enfermedad la obligó a permanecer 9 meses en cama y le dejó una secuela permanente, la pierna derecha mucho más delgada que la izquierda. Para empeorar las cosas, el 17 de septiembre de 1925 Frida sufrió un gravísimo accidente. El autobús en el que viajaba fue arrollado por un tranvía, quedando aplastado contra un muro y completamente destruido. Las consecuencias fueron terribles para ella. Su columna vertebral quedó fracturada en 3 partes, sufrió además roturas en 2 costillas, en la clavícula y 3 en el hueso pélvico. Su pierna derecha se fracturó en 11 partes, su pie derecho se dislocó, su hombro izquierdo se descoyuntó y un pasamanos la atravesó por la cadera izquierda hasta salir por la vagina. Esta desgracia la marcaría de por vida, y sería algo que posteriormente reflejaría en sus cuadros. Frida estuvo sin poder caminar durante 3 meses y sufrió 32 operaciones. Pero ello no le impidió pintar. Un caballete especial le facilitaba el poder pintar estando en la cama, y un espejo colocado en la parte superior le permitía verse a sí misma. Los primeros cuadros que pintó fueron autorretratos, ya que, según decía, me retrato a mí misma porque paso mucho tiempo sola, y porque soy el motivo que mejor conozco. Influida por las ideas del nacionalismo revolucionario de su país, Frida vestía con largas faldas mexicanas, moños trenzados con cintas de colores, y collares y pendientes de estilo precolombino. Así la encontramos en Autorretrato como Tehuana, de 1943, donde se representa como mexicana auténtica y acentúa sus rasgos mestizos, o en el Autorretrato con monos, del mismo año, en el que su figura aparece recortada sobre plantas selváticas y rodeada de animales. En 1927, su pintura se volvió más compleja, y Frida reflejó en ella el choque entre sus ansias de felicidad y la constante amenaza de su propia destrucción, a la vez que plasmaba la dicotomía entre sus sueños de amor, de hijos, y la realidad, dolor e impotencia. Por entonces, empezó a frecuentar ambientes políticos, artísticos e intelectuales, de donde saldrían algunas de las frases más célebres de Frida Kahlo. A través de Germán de Campo, un dirigente estudiantil muy admirado por ella, conoció al comunista cubano Julio Antonio Mella, que vivía exiliado en México con su pareja de origen italiano, la fotógrafa Tina Modotti. Frida y Tina se hicieron amigas, y esta última empezó a llevar a Frida a reuniones políticas del Partido Comunista de México, en el que su futuro marido, el pintor Diego Rivera, militaba desde 1922. Frida visitó a Rivera en su taller mientras este trabajaba en una serie de murales para el edificio de la Secretaría de Educación Pública. Ella quería mostrarle sus propios trabajos, y Rivera quedó realmente impresionado con sus cuadros y la animó a seguir pintando. La artista contrajo matrimonio con Diego Rivera el 21 de agosto de 1929. Frida y Diego empezaron a celebrar grandes fiestas en su casa de Coyoacán, donde alojaron a personajes famosos que huían de los conflictos políticos de sus países. André Breton o León Trotsky asistieron a estos eventos, y Frida aprovechó para entablar algo más que una amistad con el político y revolucionario ruso. La relación entre Frida Kahlo y Diego Rivera fue tormentosa. En ella hubo amor, aventuras con otras personas, un vínculo creativo, odio, un divorcio en 1939 y un segundo matrimonio un año después. Aunque Frida Kahlo al parecer era polígama y bisexual, las infidelidades de su promiscuo marido hicieron de las peleas entre ellos algo cotidiano. Pero las desgracias para Frida estaban lejos de terminar. En 1930 tuvo un primer aborto a causa de las lesiones en la pelvis sufridas en el accidente de autobús, y en 1932 cayó en una profunda depresión de la que ya no se pudo librar tras sufrir un segundo aborto. Este dolor y tristeza constantes los plasmó en una de sus obras, Hospital Henry Ford. También tuvo que enfrentarse al lío amoroso que su marido tuvo con su propia hermana, Cristina.
En 1953 sufrió un golpe del que ya no se recuperaría, tuvieron que amputarle la pierna por debajo de la rodilla debido a una gangrena. Esto la sumió en una gran depresión que la llevó a intentar el suicidio en un par de ocasiones, utilizando para ello los opiáceos que le habían prescrito. Durante ese tiempo, Frida escribía poemas en sus diarios, la mayoría relacionados con el dolor y el sufrimiento. El 19 de abril de 1954 ingresó en el hospital inglés tras otro intento de suicidio y, aunque escribió en su diario que no volvería a recaer, el 6 de mayo tuvo que ser hospitalizada de nuevo por el mismo motivo. La noche del 12 de julio de 1954, sufrió de fiebre alta y dolores extremos. Aproximadamente a las 6 de la mañana del 13 de julio, su enfermera la encontró muerta en su cama. Kahlo tenía 47 años al morir, y sus causas de muerte oficiales fueron una embolia pulmonar no traumática, y una flebitis en un miembro inferior derecho no traumática. No obstante, no se le realizó una autopsia. Ante esto, una versión alterna asegura que en realidad se suicidó. Los puntos que apoyaron dicha hipótesis fueron las declaraciones de su enfermera, quien aseguró que contaba los analgésicos de la artista para poder tenerle un control de los mismos, pero la noche antes de su muerte se provocó una sobredosis. Tenía prescrito una dosis máxima de 7 pastillas, pero ingirió 11. En adición, esa noche le dio a Rivera un regalo de aniversario de bodas, con más de un mes de antelación. Poco antes de su muerte Frida afirmó: «Cuando muera quemen mi cuerpo. No quiero ser enterrada. He pasado mucho tiempo acostada, simplemente quémenlo». La lluvia despidió el 13 de julio de 1954 a Frida Kahlo, que para su entierro había sido vestida con un traje típico mexicano, y con la mano derecha colocada sobre su pecho. Su cuerpo fue velado en el Palacio de Bellas Artes, y su ataúd fue cubierto con la bandera del Partido Comunista Mexicano, hecho que la prensa nacional criticó profusamente. Concluidas sus ceremonias de despedida, fue cremada en el Panteón Civil de Dolores. Sus cenizas fueron llevadas a descansar a la Casa Azul en Coyoacán, el mismo lugar donde nació y que años más tarde se convirtió en museo. Rivera, quien afirmó que su muerte fue el día más trágico de su vida, falleció 3 años después, en 1957. Su último cuadro se exhibe en el Museo Frida Kahlo. Se trata de un óleo que muestra varios cortes de sandía en tonos muy vivos. En uno de estos trozos y junto a su firma se puede leer: «Viva la vida». Coyoacán, 1954, México. Al igual que Dalí, Kahlo creó su propio personaje con su forma de vestir y arreglarse, con vestimentas y avalorios indígenas, con su negativa a depilarse cejas y bigote y su pasión por la cerveza. Frida alcanzó la categoría de mito gracias a las fotografías que le hizo el fotógrafo estadounidense de origen húngaro Nicolás Murray entre en 1937 y 1946, uno de los primeros en introducir la fotografía en color en Estados Unidos. Su pasión por la vida y sus ansias de libertad, minadas por sus graves problemas físicos, se resumen en estas palabras de la propia Frida: «Pies para que los quiero si tengo alas para volar». La vida y obra de Kahlo sirven como un testimonio conmovedor de la resiliencia del espíritu humano, narrando las turbulencias personales con una honestidad desarmante, y sirviendo como un faro de esperanza para quienes libran sus propias batallas. Con una particular imagen hecha a sí misma, la pintora mexicana de ascendencia alemana Frida Kahlo se convirtió en un símbolo nacional asociado al feminismo, la autosuperación y el genio artístico. Tuvo una existencia marcada por un grave accidente y una enfermedad de juventud que dejaron una huella indeleble en su vigoroso y apasionado carácter. Como flores coloridas en un duro clima desértico, pero conservando su vitalidad y vida, las obras de arte de Kahlo y su espíritu indomable continúan rejuveneciendo e inspirando generación tras generación. Después de todo, su legado trasciende el tiempo y el espacio, convirtiéndonos a todos en parte de su lienzo infinito. Comprender el arte de Kahlo es comprender su vida. Una vida de dolor persistente, agitaciones emocionales desgarradoras, despertar político y pasión implacable. Una vida que continúa evocando compasión, inspirando cambios y celebrando la vida con todos sus matices, como lo hizo ella. Quizás fue el sufrimiento de Kahlo lo que le dio a su arte su intensidad distintiva. Quizás fue la revolución la que se estaba gestando en las calles de la Ciudad de México. O tal vez fue su don innato y su insaciable sed de vida. Solo una cosa es segura: el mundo fue bendecido con un talento fenomenal cuando ella nació. Al final, Frida Kahlo fue mucho más que su arte. Era una encarnación del coraje, una búsqueda de la libertad y un símbolo innegable de la vida. Vivió la vida en sus términos, pintó con pasión desenfrenada y enseñó al mundo que, por encima de todo, es el espíritu el que finalmente triunfa. Por cada alegría que extrañaba, cada lágrima que lloraba, cada sueño incumplido, ponía 1000 pinceladas sobre el lienzo, pintándose a sí misma hasta la eternidad.
No era solo Frida, se metamorfoseó y se convirtió en parte de su arte, viviendo perpetuamente, mucho después de su partida. Frida Kahlo se rió, amó y vivió con una intensidad que solo unos pocos pueden comprender. Ella imbuyó su arte de su esencia, haciendo de su vida una parte inseparable de sus creaciones. Pero quizás lo más notable fue cómo convirtió la tragedia en triunfo, demostrando que puede haber belleza en los lugares más improbables. Si te ha gustado nuestro vídeo, no dudes en suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias.